Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Y amaneció bello Barahona porque en la madrugada hubo lluvia, y donde hay lluvia hay una buena vegetación, se nutren con el agua los árboles, las frutas, los árboles frutales, la agricultura, todos. Así que, buenos días, maestro Octavio. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en este día que ha hecho el Señor para nosotros. Así es. Y hoy tenemos, como dice Carlos, un tema muy interesante. Y vamos a iniciar el tema de hoy con esta frase que usted me envió: haz lo que temes y la muerte del temor será segura. ¿Está lloviendo? Dice Miguel que está lloviendo. O sea que hoy Barahona está bella porque está lloviendo. Maestro, todos en algún momento de la vida, desde pequeño, de que salimos del vientre de nuestra madre, siempre tenemos temor a algo. Y a veces, después de adultos, tenemos temor a enfrentar algo. Hoy vamos a hablar del miedo. Del ¿verdad? miedo, exacto. Y qué buena la imagen que usas de cuando somos niños y adultos, porque realmente los niños manejan menos miedos que los adultos, porque uno va adquiriendo los miedos en la medida en que uno va creciendo y en la medida en que uno va tomando los miedos de otros. O sea, cuando soy niño y vivo en una familia y esa familia tiene determinados temores, yo voy tomando los miedos de mi familia. Si es una familia, digámoslo así, muy supersticiosa, yo voy a tener miedos, le voy a tener miedo, por ejemplo, aquí en nuestra región, ¿no? Se hablaba mucho del cuco, de los bacá, de patejumo. Todos esos miedos de la cultura, de la familia. El miedo que te va a salir un muerto. El miedo a los muertos. O sea, son muchos miedos que se tienen en cada familia y que uno los va adquiriendo precisamente por pertenecer a esa familia. Después vienen otros miedos que puede tener la familia, como un hombre que le tenga miedo a las deudas, un hombre que le tenga miedo a eventos que él no puede controlar, que pueden ocurrir, personas que son muy temerosas en la familia, mujeres que son ansiosas, y eso hace que ese mismo modelo de ver el miedo pase al hijo. O sea, uno aprende de inicio los miedos que hay en tu familia de origen. Esos miedos que hay en tu familia de origen. Tú tienes un papá que es un hombre que su mujer le fue infiel y que él siente que ya todas las mujeres son así, y cada vez que tiene una relación habla de eso, y a sus hijos varones, ¿qué le va a decir? Las mujeres no sirven, las mujeres engañan, porque ese papá sus miedos los está transmitiendo a sus hijos. Entonces nosotros empezamos a tener miedos de manera aprendida en el sistema familiar. O sea, el miedo se socializa, es algo que uno lo socializa y lo aprende. Sí. Carlos, buenos días. Muy buenos días a todos los que se escucha, que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Red. Doctor, consciente a eso mismo del miedo, porque es algo que la gente se lo cree. Porque si observamos, cuando un niño viene en su época de crecimiento, meses que empiezan a gatear, no tiene miedo ni siquiera de darle un dedo al enchufle. Ya después que él sabe que eso da corriente, que él tiene ya el temor de intentarlo. O sea, que nosotros nacimos sin miedo. Claro. Son adquisiciones que uno va adquiriendo en el tiempo y se van pasando de generación en generación. No de una forma genética, sino de una forma visual. Un aprendizaje, exacto. O sea, que ese niño, cuando le pone el dedo a algo caliente, el niño sabe que eso quema. E incluso es bueno como entrenar a los hijos en
en esas situaciones y uno advertirles previamente que hay algo que quema. El doctor Milton Erickson entrenaba a una de sus niñas pequeñas así. Ella, en ese sistema de calefacción más o menos antiguo que había en Estados Unidos, habían áreas así, tuberías, que si un niño le ponía un dedo se quemaba. Entonces él agarraba a la niña y le decía en inglés: si la niña toca, la niña llora, la niña se quema. Se lo decía mucho. Y le decía: no se puede tocar, pero sí se puede tocar protegida. Y él entonces lo hacía se ponía un guante o algo y decía: así no me quema. Que es otra, y esto tiene una enseñanza interesante, porque a veces a los hijos simplemente le decimos, es como decirle: mira, no se puede tomar dinero prestado en los bancos, porque el que toma dinero prestado en los bancos, entonces los bancos te van a quitar tus bienes, si tú hipotecas una propiedad te la van. Es bueno enseñarle a los niños: bueno, tú algo caliente, tú con la mano protegida lo puedes tocar. Si tú eres organizado, si tú sabes cuál es tu capacidad de pago, tú puedes acceder a un préstamo bancario. Y si tú sabes qué interés vas a pagar y cómo lo vas a pagar y cada qué tiempo, dependiendo de tus circunstancias. O sea que también podemos enseñarle a los hijos a que hay cosas que, aunque tienen niveles de riesgo, se pueden hacer. Sí, doctor. Y tomando ese mismo ejemplo que usted mencionaba de la niña, no importa cuántas veces usted se lo explique que eso quema. Ella lo entiende en el nombre, eso quema. Pero su aprendizaje va a venir cuando ella lo toque. Uh-huh. Y se va a relacionar que cada vez que ella vea eso, sin importar el lugar, ella va a saber que eso quema. Porque aunque le diga al niño: mira, no le ponga la mano que eso pica, no pruebes agua, que esa agua está salada, él entiende que está salada. Pero hasta que él no se dé el trago, porque la misma curiosidad humana lo va a obligar a darse un trago. Claro. Por eso es que los viejos dicen que lo prohibido, la gente le anda detrás, porque la gente quiere saber por qué me lo están prohibiendo, por qué no lo debo de hacer. Porque la experiencia, decimos, no, cada quien debe de pasar el proceso. Porque tú no puedes tener una experiencia si tú no la viviste. Claro. Aunque usted se la cuentan a uno lo tiene de advertencia, no de experiencia. Yo recuerdo cuando yo era niño, en esas neveras que habían antes, esas nedocas grandes, que en mi casa había una de esas neveras. De esas que dan corriente. Entonces esas neveras tenían un bombillo, el mismo bombillo de alto consumo que ahora conoce, que ya casi nadie usa. Esas neveras tenían un bombillo. Había en ocasiones que ese bombillo no estaba. Por alguna razón se quemaba, alguien lo sacaba. Y yo todavía recuerdo de niño que a mí se me ocurrió meter un dedo en ese zócalo. Y todavía me acuerdo del jalón que me dio. Y es lo que dice Carlos: probablemente cuando a uno le pasa una experiencia de ese tipo, es casi imposible que tú lo hagas una segunda vez. Porque ya tú aprendiste, como la niña de Erickson, que al meter la mano ahí, te da corriente, te ala. Entonces uno va adquiriendo sus miedos en el camino. Y son miedos a todo. Los miedos son tan variables que existe hasta el llamado miedo al éxito, que han descrito los psicoanalistas. Hay personas que tienen tantos miedos en su vida que, si tienen todas las posibilidades de tener éxito, por ejemplo, un cantante, un político exitoso, un empresario exitoso, la persona puede boicotearse a sí misma para no tener éxito, porque no se imagina viviendo, teniendo tanta riqueza. Le da miedo ser tan popular, le da miedo ser tan exitoso, le da miedo tener tanta responsabilidad. Maestro, ¿usted cree que el profesor Juan Bosch, que tuvo la posibilidad de ganar la presidencia en el 90 y también, en el 90 sí, y algunas personas decían que cuando ya estaba en la ruta final, él comenzó a decir muchas cosas y decían: no, es que no quiere ser presidente y le gusta la oposición? ¿O era que tenían miedo a que volver otra vez al gobierno después del derrocamiento de los 7 del 63 y que duró nada más 7 meses gobernando? ¿Tenía algún miedo de verdad por volver al gobierno, a la presidencia?
Bueno, lo que uno pudiera y decir. decía algunas estupideces, porque lo decía, ¿verdad? Principalmente y lo acusaban mucho los reformistas de comunista, ateo. Lo que Juan Bosch tuvo la dificultad de que tuvo una competición muy, muy difícil con el doctor Balaguer y con el Partido Reformista, y que también abusaron en cierta forma de esa parte de la publicidad política en ese tiempo, ¿no? Que la gente te ponían la voz de alguien o te editaban algo, que a Juan Bosch se lo hicieron, y que además en cierta forma las ideas que tenía Juan Bosch para su época eran un poco adelantadas para cómo iba la sociedad dominicana, incluso a nivel religioso todavía. Es una sociedad muy, muy que cree mucho. Entonces hubo algunas situaciones en donde la gente conocía la formación, por ejemplo, que tenía el profesor Juan Bosch, su formación marxista, que no era oculta, que aparecía en sus libros, y estaba también lo que tenía que ver con el imperio americano, que después de haberle pasado lo de Cuba, no quería que como que otro régimen que le oliera comunista dirigiera un país. O sea, habían como demasiados factores en contra del profesor Bosch. Pero el profesor Bosch indiscutiblemente era un político exquisito, un escritor de mucha profundidad, un maestro. Cuando tú leas a Juan Bosch, a ti te queda como esa claridad de todas sus ideas, de todo lo que él explica. Yo entiendo que pudo ser un gran gobierno y que las circunstancias, ¿verdad?, fueron hostiles para él, fueron muy hostiles, y que prácticamente lo que la historia le permitió a Juan Bosch fue que su partido sí llegara al poder a través de sus alumnos, pero no creo que tuviera miedo. El profesor Juan Bosch fue un hombre que vivió en exilio, en peligros de muerte constantes, pero ese era un decir del pueblo, o más bien de la oposición, como que él le tenía algo de temor al poder, pero en el fondo no lo creo. Creo que era una persona que tenía que podía hacerle grandes aportes al país, pero a veces no es que tú puedas, es que las condiciones sociales históricas del momento sean las adecuadas para ti como político, como la persona que va a estar ahí. Sí, y no creo que tuviera miedo, porque Juan Bosch creó los partidos políticos más grandes desde cero, como fue el PRD, exacto, al PLD, o sea, que no tenía miedo. O sea, era una gente que no tenía miedo, porque si hubiera tenido miedo al éxito o al poder, se echa a un lado de la política, y siempre encabezó siempre toda la boleta y tenía una aceptación grandísima, y tuvo a la par de ser presidente nueva vez después del derrocamiento de Juan Bosch. Claro. A Carlos lo voy a invitar que se entre a Netflix y busque el sucesor designado. Tiene tres temporadas esa película. Es una serie. Es una serie. Y te vas a dar cuenta cómo se maneja la política. Desde arriba hasta abajo. Estamos como la reforma fiscal, ¿no? ¿Verdad? Que tienen que echarla para atrás. No. Porque eso le estaba dando miedo al pueblo. ¿No, verdad, doctor? No. El pueblo tenía un pánico y un terror. Eso solamente lo hace un presidente, y yo creo que para mí el presidente Luis Abinader vio esa serie. No, yo creo que... Vio esa serie, oye, te vas a dar cuenta que vio esa serie porque cuando ese presidente que llegó, porque se fue todo lo que fue el Capitolio, se fueron, nada más quedaron 2 senadores vivos, una porque no estaba y el otro que quedó debajo de los escombros y lo encontraron vivo, y él era el único ministro que era un ministro de vivienda, lo que era un simple arquitecto, ¿no? O sea que no era política, no era político, y el presidente lo asignó como ministro de vivienda y infraestructura, y él tuvo por la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pasa a ser el presidente de la República. Sí. Y luego él, y al final tú vas a ver la película, muy interesante. Sí. Y lo que pasa es que no estamos gastando
un tremendo mandatario, Sí. atípico a los diferentes gobernantes que hemos tenido en los últimos años. Y Luis Abinader ha demostrado una persona humilde que escucha a su pueblo. Que el Consejo Económico o su estructura económica hizo una modernización fiscal que es necesaria, claro, siempre y cuando no afecte a la clase más desposeída, que somos nosotros los pobres. Sí, O sea, hay que hay recordar medidas bien. que pueden ser técnicamente, en economía, ¿no? Que pueden ser técnicamente las correctas, pero en economía política ya no. Porque hay que medir el impacto que eso puede tener en la población. Exactamente. Y nosotros tenemos eventos históricos que dicen que cuando se toman medidas que perjudican mucho a la población, a veces la población puede tener reacciones que van a perjudicar al mandatario y al gobierno que está de turno. Pero el miedo es muy democrático, como dice. Todo el mundo teníamos como miedo dice, en estos días. como dice el profesor Nardone, el miedo es muy democrático y a todos nos toca, desde el ciudadano más encumbrado del país o el ciudadano del mundo más encumbrado hasta el más humilde. A todos tenemos miedo. Tiene miedo el hijo, tiene miedo la mamá, tiene miedo el papá. O sea, en determinados momentos tenemos miedo. Ahora, hay un momento en que la intensidad del miedo es tan alta que entonces ahí empezamos a ver los trastornos en la salud mental, como las fobias, los ataques de pánico, la ansiedad, etcétera. Sí, y hay personas que se pasan su vida todo el tiempo en el miedo y en el terror. Y hay personas que no salen ni siquiera de su casa porque tienen miedo hasta el motor que pasa por el frente. Y crean un ciclo que ni siquiera está caminando en la calle, tienen miedo hasta de su propia sombra, como dicen los viejos. Entonces, eso es una patología que también la gente hay que ver ya cuando el miedo se torna patológico. Por ejemplo, hoy en día estamos teniendo una especie de crecimiento de una modalidad de miedo que están experimentando muchos jóvenes que no quieren salir casi de la casa, se quedan casi, incluso llega un momento en que no salen ni siquiera de su habitación. O sea que dentro de la casa no todas las áreas la visitan, sino que se quedan en la habitación, se quedan ahí con los dispositivos. Por ejemplo, en Japón a estos jóvenes le llaman hikikomoris, que es una verdadera epidemia ya, pero que ya está apareciendo en otros países. Son muchachos que ya no quieren tener ese contacto con la sociedad, no salen, no hacen amigos, no tienen novia, no participan de actividades deportivas, no van a un club, no van a una iglesia, no pertenecen a un equipo deportivo, se quedan ahí en la casa. Y dentro de la casa convierten la habitación en su refugio final. Entonces hay muchos padres que tienen que llevarle, y sé que muchos papás que me están oyendo saben que es así. Hay papás que tienen que llevarle, y mamá tienen que llevarle la comida, todo ahí a la habitación. El muchacho no sale de ahí, y ahí dejan los platos, las cucharas, las tazas, todo. Y eso, detrás de todo eso hay un tipo de miedo, porque es un comportamiento fóbico que tiene que ver con la fobia social en cierto aspecto, pero que eso se está dando mucho producto de nuevos comportamientos que están teniendo los jóvenes con la tecnología, en donde se van tomando ciertos niveles de adicción y tienen miedo a las relaciones reales, a las relaciones face to face, cara a cara, y prefieren estar todo ahí en contacto por la vía virtual y hacer amigos por la vía virtual. Y eso pasa también en nuestro país, está pasando en nuestro país. Es igual que también la mayoría de nuestros jóvenes le tienen miedo a la policía. Yo no sé por qué se ha venido cultivando durante los años que la juventud de hoy en día le tiene miedo a la policía. Y más los que andan en motor, en pasola. Y es un miedo ya patológico, porque alcanzan a ver un policía y doblan en otro lado, con tal de ni siquiera pasar por donde están ellos. Y que no debería ser de andar con miedo así en la calle. Pero eso es algo que se ha venido cultivando en el transcurso de los años. Nada más la policía. Yo le tengo miedo. Y a la guardia. Yo le tengo miedo también a los fiscales. No, yo le tengo miedo a los fiscales. ¿Usted tiene miedo a los fiscales? Más que a los policías.
Y es por lo que decía Carlos ahorita, por las experiencias. A veces son yo te lo estoy diciendo por experiencias propias o son experiencias de otros. Porque a veces uno también adquiere temor, no por lo que a mí me ha pasado, sino por lo que yo vi que le pasó a un amigo. O sea, también uno las experiencias de otros pueden convertirse en miedo para uno. Sí, se le torna como una experiencia sobreañadida. Bueno, a Teodoro le pasó esto con los fiscales. Cuando un fiscal venga donde mí, ya yo estoy predispuesto. Exacto. Ya yo estoy predispuesto. O sea, hay que ir cultivando de esa parte del temor. Yo ni como paciente lo quiero. No. Y me disculpe que tengo algunas personas que estimo que son fiscales, pero realmente ni como paciente lo quiero. Ojalá que se vayan siempre para donde otro médico, menos para donde mí. No, pero son culturas. Que eso es lo que se va a llamar, eso es lo que ya en materia. ¿Tú sabes por qué? Porque se llama evitación. Yo fui víctima de un caso y fui a la fiscalía y terminé siendo victimario. Oye, siendo victimario. Se volteó la torta, como decimos en buen dominicano. Así es. Entonces, ya yo tengo miedo a los fiscales. Entonces, esa conducta es a lo que le llamamos evitación. Después que hay algo que yo veo que me daña o que me puedo dañar, yo evito el contacto con esa experiencia. Es lo que le llamamos evitación. Es como la persona que ya no quiere salir a la casa, a la calle. Por ejemplo, hay personas que hacen ataques de pánico, pero que llegan a un extremo, que ya es cuando ya se llama agorafobia, que es la persona que ya le tiene miedo a los espacios abiertos, le da terror salir fuera, y la persona prefiere quedarse en la casa, pero ya en este caso no porque tengo miedo a la socialización con personas, sino porque tengo temor de que los ataques me den fuera, y la persona no quiere salir a lugares públicos. Sin embargo, esa persona tal vez no se da cuenta que precisamente el lugar que él cree que es el más seguro para él, que es la casa, es en el lugar donde le dan los ataques de pánico. O sea, uno tiende a evitar aquello que uno siente que le daña. Si yo siento que una autoridad X me daña, pues la evito. Lo que hacen esos jóvenes que a veces cambian de ruta cuando ven a un agente de tránsito y demás. Hay muchos adultos que también lo hacen, que es preferible a veces, si no es necesario exponerte, pues la persona elige otra calle para evitar ese puesto donde están evaluando, por las experiencias y por lo que pasa normalmente. Y que no debería ser, porque si usted anda con todo, pero pasa que aquí en el país se da el fenómeno, que aunque usted ande con todo en regla, usted también queda multado como quiera. O sea, es algo como se viene traspasando generacionalmente. Carlos, tú no tienes fobia a chocar con un camión del ayuntamiento. Si te choca un camión del ayuntamiento. Esa gente cree que es la calle de ellos. O con un vehículo de la policía. Si tú chocas con un vehículo de la policía, estás perdiendo, porque lo primero que tú son unos mal educados. No saben expresarse. Entonces, las experiencias que han venido. No lo juzgues todo, no lo juzgues todo. Mira, en estos días hubo un agente de la DGC, venía con mi esposa de Santo Domingo. Ella no venía a gran velocidad, pero donde había doble línea, que no puede rebasar donde hay doble línea, ella rebasó más hacia adelante. Había un agente de la DGC. Ella le tiene miedo a los agentes de la DGC por la multa. Entonces, se vive con miedo. Claro. La detienen. Oye, y es un jovencito de Asua, por cierto. Le dijo todas las consecuencias, le habló, tú sabes. La educó de su documento, pero con mucha educación. O sea, no todos los agentes son iguales. Por eso el maestro ahorita me dijo una frase fuera del aire. Es decir que yo tuve que preguntarle, ¿tú estudias? Y me dijo que sí. ¿Qué estudia? Al final le pregunté, psicología. Digo yo, ya. Una persona con formación. Exactamente. Dice un amigo Ojalá que mío, sean todos los agentes de la DGC como ese muchacho. Dice un amigo mío que es general de la policía. Estamos hablando sobre el tema de la reforma policial y de ver de qué forma sale. La única forma de cambiar la policía es que lo traigan de otro planeta. Eso es algo que requiere muchos años para transformarse. Y todavía los primeros pasos, me decía, no se han dado. Y yo le decía, ¿cómo así? Lo primero es que debe de iniciarse como en la escuela, bachiller técnico.
una carrera en el bachillerato policial. Si no hacen eso, nunca se va a transformar la policía. ¿Por qué? Porque es la misma cultura aprendida. Y aunque le cambien el uniforme, sigue siendo la misma persona detrás del uniforme. Y eso no va a variar. Hasta que aquí, y él dice que eso requiere aproximadamente 20 años para transformar la policía. Pero es desde cero. Creando una generación que vaya educada en esos sentidos. Porque la policía de hoy en día, ni si te para, ni siquiera sabes por qué te paró. Sino porque le dio la gana de pararte. Y simplemente dice, ¿por qué me detiene? Y no te sabe ni siquiera ni cómo explicártelo. Entonces, eso hay que culturizarlo completo. Hay que educarlo para que mejore. Carlos, entonces, la sociedad esa manifestación de poder va a terminar, que hace ahí. Está bien, y cuando no tiene Eso, uniforme, porque eso es algo vano, pero lo hacen por eso. no, A veces, Carlos, eso depende. A veces llegan jóvenes que se enganchan, bien educados, bien, en su casa lo forman muy bien, con muchos principios. Y una vez que llega ahí, te lo digo por experiencia, por un hermano mío, que fue policía, terminan haciendo lo que hacen los demás ahí adentro. Es como tú dices, para hacer eso, tiene que ser un cambio, pero progresivo, no es que va a cambiar de la noche a la mañana. Y eso de formar a los bachilleres desde el primero, segundo, hasta el 4 años de bachillerato en una escuela exclusivamente de policía, para ser policía en el futuro. Exactamente. Así como te preguntan, por ejemplo, en el técnico de Federico Enrique y Carvajal, en que tú te vas a ir, si en el área de la salud o en el área administrativa. O informática, matemática. O informática. Así deben ser también que los recluten si quiere ser agente de la policía. Y que si usted no es bachiller en esa área, usted no puede entrar a la policía. No, y que ya si no es bachiller, ya no le permiten ingresar a la policía. Hace muchos años. Depende, hay muchas llaves. No. Y mucho codo, doctor. No. Pero lo que hay que tratar es que presentar su certificado de bachiller. Que el pueblo viva sin miedo. O sea, que cuando usted vea a cualquier persona, usted no puede tener miedo. O sea, el miedo hay que vencerlo. Hay personas que viven sin miedo, doctor, que no le tienen miedo a nada. Y son toda esa gente que escalan, suben altísimo, no temen ni siquiera a morirse. Yo he visto escaladores que entran y suben montañas desde lo más alto y tú ves que vuelven y bajan. No tienen temor. El que se ve en Yola no tiene miedo. Por eso vamos a continuar cuando retornemos de la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso con su programa Médicos en la Radio. Hoy, como siempre, cada lunes, con los temas psicoterapeuta, ¿verdad? Con el doctor Octavio Félix Vidal. Todo aquel que tenga miedo, que necesite ayuda, que se comunique con el doctor Octavio Félix Vidal. ¿A qué número, maestro? Al 809-862-4882. Las situaciones que tienen que ver con miedo son normalmente las fobias, ansiedad, ataques de pánico, ese tipo de la fobia social, todo ese tipo de situaciones están relacionadas con el miedo y ya hay que trabajarlas desde el punto de vista de la terapia. Maestro, en cuanto a las soluciones, en la parte de lo que es la evitación, que quedamos ahí, usted la mencionó cuando yo me refería a los fiscales. Exacto, las soluciones intentadas fallidas, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona que tiene ansiedad, una persona que tiene ataques de pánico, ¿qué hace? Evita hacer determinadas cosas. Hay personas que tienen ataques de pánico que van a evitar salir de la casa. Eso sería una solución intentada fallida, en este caso la evitación. Una persona con ansiedad puede, por ejemplo, no querer hablar en público. Esa sería la evitación. Estoy evitando hablar en público. Una persona con mucho miedo, por ejemplo, en materia amorosa, pudiera no tener el valor de expresarle sus sentimientos a una chica o la chica hablarle al chico. Eso sería, estoy evitando. Es cuando yo decido no hacer algo como una manera de bajar mi ansiedad. Ese es el objetivo de la evitación. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los ataques de pánico, de ansiedad, que es muy característico, hay personas que pueden dejar de manejar. Sería entonces no manejar, una evitación
de que tengo ataques de pánico. Entonces el que tiene ataque de pánico dice, y si yo manejando me da el ataque de pánico, entonces la persona dice, no, pero yo lo que voy a hacer es que no voy a manejar. O si yo en un acto público, en el micrófono, me da el ataque de pánico y todo el mundo me ve, es decir, voy a pasar vergüenza. Entonces la persona dice, no, pues cada vez que me inviten a hablar en público, no voy a hablar en público. Hay personas que cuando tienen ataques de pánico o crisis de ansiedad muy fuerte, a veces se limitan a no viajar, a no tomar, por ejemplo, un autobús para ir o no van solos a ningún lugar. Ya aquí viene otra solución intentada, que es muy común en los casos de miedo, que es que uno pide ayuda. Normalmente la gente pide ayuda. Todo eso lo que hace es que agrava más el problema. Siempre que tú evites, estás agravando el miedo. El miedo hay que enfrentarlo. La única manera de resolver el miedo es mirándolo a la cara y enfrentándolo. No hay una pastilla para curar el miedo. No hay una formulita mágica para curar el miedo. El miedo se cura cuando uno enfrenta aquello que teme. Yo enfrento lo que temo y lo hago. Si no, no. Claro, hay que hacerlo en terapia, en un proceso donde tú no te vas poniendo a prueba. No ponerse a prueba es, por ejemplo, si tú de inicio no manejas, no puedes, pues tienes 5 años que no manejas porque me han escuchado hablar del tema. No es que ahora, después de terminar el programa de radio, voy a coger el camión y me voy a ir, sino que hay que irlo haciendo sin ponerse a prueba. Es que lo voy haciendo de manera progresiva y con una supervisión. Entonces la gente pide mucha ayuda cuando tiene miedo. Siempre quiere estar acompañado de alguien. Manita, acompáñame allí, manito, acompáñame allí. Hay gente que hasta para enamorarse buscan la ayuda de alguien. Hay gente que buscan a una Celestina o a un Celestino para que la Celestina era ese personaje que ayudaba a las personas a conquistar a chicas, otras muchachas, y ella hacía el trabajo por esa persona que no tenía las habilidades sociales para enamorarse. Entonces la Celestina era una profesional de la seducción, de la conquista, y le daba sus servicios a todos, a hombres, a mujeres. El libro habla de... Hoy le llamaban piolo. Más o menos. El libro habla de que algunas mujeres, y estamos hablando de un libro que se remite a épocas, a cientos de años atrás, que había mujeres que se hacían... Que ya habían perdido la virginidad y la importancia que se le daba a la virginidad en ese tiempo, y la Celestina hacía las veces de cirujano y le ponía como una membranita ahí de intestino de animal para que la mujer le simulara al hombre que era señorita, y claro, también con el poquito de sangre, ¿no? Todo eso hacía la Celestina. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, Buen día, caballeros. Leoncio Novoa. Cuéntanos, Leoncio. Leoncio parece que el lunes pasado No llamó. No nos llamó, lo extrañamos. Sí. Bueno, la cosa es que el tema también tiene que estar un poco así. El tema que trata el doctor Octavio Félix es bastante caliente y es muy común en esta sociedad dominicana, en este entorno, ¿verdad? Mi pregunta es al doctor Octavio, oye, el miedo, que dice mucha gente que no siente miedo, pues yo creo que de una forma u otra la gente, el ser humano tiene algo de miedo. ¿Y cuáles? Bueno, hay cosas que te dan más miedo que otras. Pero mi pregunta es, doctor, depende dónde se habla que inclusive en el lugar de nacimiento de uno, no es lo mismo un caribeño que un europeo, o un europeo que un asiático, y que dependiendo de inclusive hasta del ambiente climático, de la temperatura de su entorno, si hace frío, si hace calor, la gente es más abierta, más cerrada. Se dice que los dominicanos somos muy tímidos, y que muchas veces es producto también de ese, vamos a decir, de ese entorno, ¿verdad? Que aquí siempre hace calor. Decimos que hace frío en diciembre, enero, pero realmente nuestras temperaturas son muy favorables para muchas cosas. Pero mi pregunta es esa: ¿tiene que ver el clima, el entorno, el ambiente con el tener o no tener miedo, doctor? Gracias.
Bueno, el miedo es una emoción universal, aparece en todas las sociedades, en todos los grupos. Si nos vamos al origen así del miedo, buscándolo en la sociedad, en la cultura, podemos ver, si nos vamos a las comunidades más primitivas, donde la gente vive en tribus, en el bosque, y está en contacto, por ejemplo, los suramericanos están en contacto con algunos felinos peligrosos, leopardos, jaguares, etcétera. La gente sabe que cualquiera de esos animales en cualquier momento le puede quitar la vida, que un cocodrilo de estos que aparecen en algunos ríos te pueden quitar la vida. Entonces no es lo mismo uno irse a bañar al río de Bauruco o a Virán, a tú bañarte en un río donde ya, como decía Carlos ahorita, la experiencia de que ahí un cocodrilo gigante devoró a un ser humano. Entonces, en las culturas el miedo se nos va dando así por experiencia, y el miedo desde el punto de vista biológico tiene una función protectora. O sea, nosotros tenemos esa condición natural para sentir miedo, lo elaboramos, nuestro cerebro reacciona de manera automática desde las zonas bajas del cerebro, desde sistema límbico y estructuras bajas del cerebro. Eso tiene una respuesta automática, porque es que el miedo está ahí hecho para salvarte la vida. El miedo te va a decir que hay un peligro. Entonces nosotros reaccionamos así. ¿Qué pasa en las sociedades modernas? Ya nosotros no le tenemos miedo al tigre o al león, por ejemplo en África, que hay muchos leones, que yo no le tengo el miedo al león o no le tengo miedo a un animal que me pueda quitar la vida, porque en la mayoría de las ciudades no estamos en contacto con la naturaleza, así como ocurre en África, o ocurre en el Amazonas, etcétera. Pero sí tenemos tigres que son que no los vemos así. Por ejemplo, el dominicano estuvo viendo la reforma fiscal como a un tigre o tal vez como a un león. También le tenemos miedo a situaciones, a la inseguridad, y que si me roban en la casa, que el ladrón, que si voy en la carretera y me para la gente de tránsito. O sea, le vamos teniendo miedo a cosas en la sociedad que no son tan concretas como el tigre que veo que me viene encima, pero para mi cerebro, este temor, cuando yo lo alimento con mis pensamientos, con mis interpretaciones, yo puedo llegar a tener miedo, como el mismo miedo que se le genera a alguien frente a un peligro de muerte. Entonces, cuando nosotros vivimos en una sociedad que tiene muchas contingencias, muchos elementos amenazantes sobre nosotros, entonces el miedo llega. Por ejemplo, las deudas. El que tiene deuda tiene miedo. No sé si me equivoco al decir esto, pero cuando la gente tiene deuda, y esa deuda tú sabes que tú no la puedes pagar, y que te está llegando el mes y tú no tienes con qué pagarla, o te está llegando el mes y tú no tienes con qué pagar el alquiler, y se te acumulan 3 meses de alquiler. Yo he pasado por todo eso en mi vida, o sea, es difícil. Por eso una de las cosas que me he propuesto es tener casa. Me gusta el asuntito de tener casa, porque que no me gusta pagar, a mí no me gusta pagar alquiler. A cualquiera. A mí no me gusta pagar alquiler. Y ese temor que el dueño le vaya a decir, mira, yo necesito mi casa. Y que te pueden desalojar. Y que te pueden desalojar, que te vayan a hacer un aumento, como siempre lo hacen. También el aumento genera miedo. También genera miedo, generan miedo los embargos. Que tengo la persona que se compra un carrito y se compromete con pagar una cuotica de 15 o de 20 mil pesos todos los meses. Y tiene un trabajito. Y lo pierde, o se le acumulan 3 cuotas. Todo eso genera miedo. Entonces llega un momento en que el miedo surge de manera así automática, descontrolada. Y natural, sin que la corteza cerebral pueda hacer nada para detenerlo. Incluso, el gran problema del miedo es que cuando la corteza quiere controlar el miedo se acrecienta. ¿Qué es lo que le pasa al que tiene ataque de pánico?
el que tiene ataque de pánico trata de manera voluntaria, a través de la corteza cerebral, trato de controlar que el corazón no me lata mucho, trato de controlar de no sentirme como me siento. Entonces, ese esfuerzo que hago desde la corteza, voluntario, lo que hace es que me agrava más el ataque de pánico. O sea que el miedo nos surge, nos vamos condicionando a él, y mientras más experiencias tenemos con respecto a una situación que me causa temor, que me causa miedo, entonces de manera más automática reacciona. Lo otro es que a veces el miedo es totalmente irracional, como pasa en las fobias, que una persona al ver una cucaracha le da un pánico enorme, o al ver un ratoncito, o hay personas que le tienen esa fobia a los gatos, o que le tienen fobia a figuras geométricas, o que le tienen fobia a fobia social, que es fobia a hablar con otras personas, a socializar con personas. O sea, hay muchas variedades de miedo, y como un aforismo que siempre menciona el profesor Giorgio Nardone para el miedo, que es de una tablilla sumérica que se encontró desde mucho antes de Cristo. Esa tablilla dice: el miedo evitado se convierte en pánico, pero el miedo mirado a la cara se convierte en coraje. Cada vez que evitamos algo, entonces el miedo lo que hace es que se termina convirtiendo en pánico. Pero cuando yo miro el miedo a la cara y lo enfrento y afronto, entonces ese miedo se me va a convertir en coraje. Y el coraje es esa capacidad que tenemos de hacer las cosas, aunque tengamos miedo, como decía Nelson Mandela, hacer las cosas aunque tengamos miedo. Eso es valor. Y todos esos héroes y toda esa gente que han hecho grandes proezas no son personas que han hecho esa proeza porque nunca tienen miedo. Al contrario, son valientes porque con miedo hacen las cosas. Aún con miedo yo debo enfrentar y hacer las cosas a pesar del miedo. No, y eso es algo muy común, y a la persona hay que ayudarla a evitar. O sea, como te dice, el miedo hay que enfrentarlo. Cada vez que evito, agravo el miedo. Sí, el miedo hay que enfrentarlo y de frente. Aunque hay veces que el temor que se tiene, y aunque tú lo enfrentes, tú vas a seguir con el mismo miedo. Como decía Teodoro, yo le tengo miedo a los fiscales. Cuando él quiera enfrentarse a un fiscal, también va a quedar con miedo, porque es algo que hay que irlo superando. Pero mientras más lo evite, más crece el miedo. Más crece el miedo. Si él aprende a afrontarlos y a compartir con ellos y a no verlos amenazantes, llega un momento en que él va a convertir ese miedo en coraje. El miedo se mira a la cara y se enfrenta. Esa es la solución. Maestro, hay mucha gente que tiene miedo a enfermarse y a morir. También, muchos miedos. Ahí viene la hipocondría, personas que creen que tienen enfermedades que son a veces una creación de su mente, personas que cuando muere un familiar de cáncer, entonces algún miembro de la familia cree que a mí me va a pasar lo mismo, que puedo morir de cáncer. Si el papá murió de un cáncer, hasta el que tiene 30 años va a chequearse con el urólogo. Y así sí pasa eso. Y hay un tipo con de miedo que ellos vayan a desarrollar un cáncer. Igual hay personas que le tienen miedo a ponerse vieja o mayor de edad, porque ella entiende que van a empezar a salirle todas las enfermedades y se le olvida que eso es un ciclo de vida normal. Pero hay gente que le tiene pánico a la vejez. Pero todo el que está vivo sabe que la vejez, si Dios le tiene 70 años, 80 años, sabe que va a ser viejo. Pero está en que casi yo digo que la vejez, nuestros cambios. La vejez es un privilegio. Llegar a la vejez es un privilegio y un regalo de Dios. Yo lo veo así. Pero el pánico viene cuando tú la quieres evitar. O sea, evitar siempre me aumenta más el miedo. Es todo lo contrario cuando nosotros aceptamos lo que es inevitable, lo que yo no puedo controlar, como dicen los estoicos. Lo que tú no puedes controlar lo tienes que aceptar. Entonces, hay muchos miedos en nuestra sociedad porque estamos viviendo una sociedad que vive mucho de la imagen y de la apariencia. Entonces, la gente, hay un libro muy bonito que escribió Roberta Milanesa que se llama, es el título en italiano, el engañoso miedo de no estar a la altura, que es que mucha gente sufre de ese miedo
es el miedo de que no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente atractivo, no tengo la posición social que tienen los demás, no me siento a la altura. Expresa el profesor Nardone sobre este miedo y cita un koan japonés que dice que el miedo a la altura me impulsa a dar un paso más. Y él señala, pero eso es en la cultura japonesa, donde son gentes muy disciplinadas, gente que cuando se proponen hacer algo, lo hacen. Pero en nuestra cultura occidental, cuando yo no me siento a la altura, eso lo que me hace es que me llena más de inseguridad y me hace sentir que no soy suficiente, que no puedo. Entonces hay mucha gente que tienen ese miedo, es un miedo, ¿verdad?, que tal vez no lo ha estructurado muy bien o no le ha puesto un nombre, pero es la gente que permanentemente está insegura, que tiene la autoestima muy baja, que cree que no va a lograr las cosas, que no me siento atractivo, que no me siento bien. Entonces las mujeres van, se hacen cirugías, se cambian el rostro, se cambian esto. E incluso ya hasta hombres aquí en nuestro país se están haciendo cirugías para mejorarse el glúteo, para mejorarse áreas del cuerpo. Y todo eso, la gente tiene derecho a hacérsela, pero hay que ver siempre si cuando lo hacemos porque nos sentimos inseguros o nos sentimos como con miedo y creemos que no tenemos las suficientes condiciones para caerle bien a los demás. Entonces ese temor se convierte en un miedo que me puede causar daño o que me puede inmovilizar o me puede meter en el jueguito de las cajas chinas, que es que me corrijo ahora un defecto y mañana descubro otro defecto y me arreglo la nariz y después me arreglo los labios y después me arreglo las orejas, que me las veo grandes o chiquitas, y las personas que se arreglan el glúteo, etcétera. O sea, es como nos metemos ahí en un círculo vicioso y nunca vamos a sentirnos satisfechos ni nos vamos a sentir aprobados. Y quien primero me debe aprobar soy yo mismo. Si yo vivo pendiente de que los demás me acepten y me aprueben, siempre voy a vivir con miedo, voy a vivir insatisfecho. Bien. Doctor, unos últimos consejos en estos minutos para que la gente aprenda a superar el miedo, o si no, que aprenda a buscar ayuda temprano. Bueno, ya a nivel clínico podemos tener situaciones como la ansiedad, los trastornos de ansiedad, las diferentes fobias que hay, la fobia social o el engañoso miedo de no estar a la altura, que son problemas de graves de autoestima, de inseguridad, que este tipo de situaciones casi siempre requieren un trabajo terapéutico, y lo que se hace normalmente desde la terapia breve estratégica es que vamos exponiendo a la gente para que vaya afrontando el miedo, en primer lugar, contraevitando, ¿no? Que es evitar me agrava el problema, cuando contraevito mejoro, no pedir ayuda, porque normalmente pedimos ayuda. Y también hay técnicas muy interesantes como la peor fantasía, que se utiliza mucho en estos casos, que es como exponerme de manera imaginaria a lo que le temo, y eso ayuda bastante y es la técnica que más ayuda para resolver estos problemas. Bien. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teo Pérez, el doctor Octavio Félix Vidal y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.